gracias por estar acá, pedirles disculpas por el inconveniente técnico que hemos tenido, agradecerles los kilómetros que han recorrido para estar con nosotros acá. Y bueno, lo que hacemos, Fundación Celebrar la Memoria, nos hemos puesto como meta y poder tener actividades permanentemente en esto de celebrar la memoria, mantenerla activa, mantenerla viva, porque más allá de que la memoria evoca el pasado, sirve para trabajar en el futuro y buscar mejorar con más derecho, con más calidad y más libertad, ¿no? Sin más que decir, y para no seguir perdiendo o usando el tiempo en otras cosas, le voy a dar a Oscar Flores para que inicie esta entrevista. Bueno, ya estamos presentados, ya estamos saludados. Hemos tratado de imaginar este encuentro que lleva un nombre muy interesante, Entrevistas para no olvidar. Y lo que no se olvida se recuerda, y lo que se recuerda tiene que ver con la memoria. Pero la memoria tiene que ser un ejercicio no solo activo, y tampoco es individual, es un ejercicio colectivo. Porque las sociedades que ejercitan activamente la memoria de manera colectiva, indudablemente están concentradas en que los hechos que nos han ocurrido en el pasado nos sirven para construir un presente mejor, sobre todo un presente mejor y un futuro para nuestros hijos y nietos de manera colectiva y también productiva, ¿no? De manera que la memoria siempre la considero como un objetivo que todavía la sociedad no lo ha abrazado de manera colectiva. Por eso estos grupos de compañeros y compañeras que se han unido en esta fundación muy nueva celebran el hecho de que nos reunamos en torno de un acontecimiento y podamos conmemorar la memoria de manera activa. Yo veo aquí gente muy conocida, con una trayectoria que tiene mucho más autoridad que este periodista como para encarar una entrevista de esta naturaleza. Pero yo tengo que agradecer a ellos que hayan pensado, que se hayan fijado en mí a lo largo de toda la trayectoria para llevar a cabo esta entrevista de manera periodística más descontracturada, ¿no? Nuestros invitados son dos jóvenes que ayer tuve el honor y la suerte de entrevistar telefónicamente. A Pedro Luis Nadal García, que está aquí al frente mío, lo conozco ya, con su historia que ya la vamos a compartir para todos aquellos que no la conocen. Y a Eduardo lo acabo de conocer y le pedí por favor que trajera el mate para desestructurar esta cuestión, que no pretende ser una mesa académica de ninguna manera, ¿no? Es un diálogo que compartimos y amplificamos a través de los micrófonos, pero que vamos a dar participación a ustedes también para que participen de esta entrevista de manera colectiva, ¿no? Dos sucesos nos reúnen esta tarde. Un suceso que ocurrió allá en 1972, que marcó un hito en la historia del siglo XX, que significó aquella trágica jornada del fusilamiento de Trelew. Así está marcado en la efeméride del siglo XX, que fue un siglo muy, pero impresionante para la humanidad y para la Argentina en particular. Y el suceso del fusilamiento de Trelew marcó a Eduardo Capello de manera para siempre, ¿no? Creo que te marca a vos, pero fundamentalmente a la historia de tu familia, Eduardo. Buenas tardes, gracias por venir, gracias por el mate y gracias por compartir tu historia. El agradecido soy yo, realmente, que me hayan invitado y me den la posibilidad de estar acá, compartir con ustedes un rato.
trabajar en esta consigna que tenemos, que es memoria, verdad y justicia. Para mí no solo es un placer, sino que es un deber, ¿no? Se lo debo a mi historia, a mi tío, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mi abuela. Así que para mí es un placer. Les agradezco a Chiqui y a Aníbal que me abrieron las puertas de su casa y me dieron la posibilidad de estar acá. Así que para mí va a ser un gran momento. Llevas el mismo nombre y apellido de tu tío. Sí. Me llamo Eduardo Adolfo Capelo, mi tío se llamaba Eduardo Adolfo Capelo. Mi tío nació el 3 de mayo y mi mamá tenía prevista fecha de parto para mí el 5 de mayo. Y en ese momento estaban, el partido los había mandado al sur, en un momento bastante complicado, en el 75, y los mandan a hacer trabajo rural a Pilcarilleu. Pilcarilleu es un pequeño pueblo al noreste de Bariloche. Y yo tenía fecha el 5 de mayo y mi mamá estaba convencida de que yo tenía que hacer el 3 de mayo. ¿A qué se dedicaba tu mamá y tu papá? Mi mamá tenía un taller de corte y confección y mi papá trabajaba en una editorial como comercial. Y estaba tan convencida que tenía que nacer el 3 de mayo que el 3 a primera hora se internó y pidió goteo y tuvo más de 24 horas con goteo, y yo creo que en un acto de rebeldía, quizás mi primer acto de rebeldía, no nací el 3, nací el 4. Así que llevo el nombre de mi tío y además soy taurino como él. Pedro Luis Nadal García lleva consigo allí una imagen que no es una foto, pero es un retrato de su mamá. Él tenía pocos meses, ¿no? No sé, semanas tal vez. Acercaste el micrófono a Pedro Luis. Y tu mamá Hilda, junto con vos, que te llevaba en los brazos, y a tu hermano Carlos, que iba caminando al lado de ustedes, son secuestrados por un operativo policial allá a comienzo de marzo de 1976, ¿no? Correcto. Sí, tenía 9 meses y Carlos tenía 11 meses. Perdón, un año y 11 meses. Creo. Me llevó un año. Y en la zona de las inmediaciones de lo que hoy conocemos como el centro clandestino, Pozo de Quilmes, fue que, bueno, nos detienen un grupo de tarea de la brigada de Quilmes y nos lleva al centro clandestino, al Pozo de Quilmes. A mi hermana no se lo llevan, eso en principio es parte de la investigación, justamente las causas, a medida que van evolucionando, avanzando, nos dan información y elementos nuevos que nos reconstruyen el momento. Pero lo más cercano a los secuestros de mi madre y yo, y bueno, y esta situación con Carlos, es decir, entre el 5 y el 8 de marzo, que es donde fuimos al centro clandestino y estuvimos ahí. Bueno, mi madre seguramente quedó ahí y ahí me apropiaron a mí. Así que a partir de ahí ya, bueno, me apropiaron, me cambié la identidad y crecí con esa identidad, ¿no? El jefe de ese operativo que lo secuestra es el mismo que te apropia. Correcto. ¿No? ¿Qué se llama? Luis Alberto Ferián. Se llamaba, porque se llamaba porque murió. ¿No? ¿Tuviste cuánto tiempo bajo las garras de este apropiador? Mira, recuperé la identidad a los 29 años, pero me lleva con su pareja, con su mujer, y se separan. Así que él siguió su vida con otra familia. Sí, tenía la figura del padre, supuesto padre biológico, y me quedé con su expareja, que fue mi madre de crianza hasta los 29. Hasta los 29. Hasta los 29 años suponíamos que era mi madre de crianza. En la versión había sido adoptado por ella, hijo biológico de él. Un poco tirante, pero era eso lo que había. Eduardo, vos no tuviste ese problema de identidad. Vos naciste ya con una identidad
vaya, la contás recién, prácticamente tu mamá te empuja, digamos, a la vida con una identidad ya predeterminada. Cuando escuchás la historia de Pedro, Luis, ¿qué te pasa a vos? Bueno, hay un vínculo en todos los que estamos atravesados por el genocidio, tenemos un vínculo que excede la historia individual, digamos, ¿no? Es decir, doy un solo ejemplo. El año pasado se conmemoraron los 50 años de Trelew, y fue la primera vez que yo fui con mi familia a Trelew. Yo tengo una hija de 3 años. Y uno de esos días mi hija me mira y me dice: papá, ¿por qué todo el mundo te saluda y te da besos? Entonces yo la miro y le digo: porque son mi familia. Y ella me mira y me dice: pero yo no los conozco. Yo le digo: yo a la mayoría tampoco. Es esa sensación de que somos familia, digamos, ¿no? Es como una hermandad. Hay una hermandad, con lo cual cuando él cuenta su historia, lo primero que me surge es ir a abrazarlo, digamos, ¿no? Es decir, pero además es una historia que me hace mucho sentido a mí, porque más allá de que yo tengo a mi tío fusilado en Trelew, el 12 de mayo del 77, un grupo de tarea ingresa en la casa de mi papá y se llevan a mi papá, a mi mamá y a un hermano de 14 años, Pablo. Y yo zafé, yo tenía 2 años y 8 días. Yo cumplo el 4 de mayo del 75, eso era 12 de mayo del 77, 2 años y 8 días después, cuando entra el grupo de tarea, y yo zafé porque la noche anterior mi mamá me había dejado en la casa de mi abuela. Tenía que hacer un trámite temprano, no quería tener conmigo y demás, y esa noche entraron. Entonces, tuve la suerte, a diferencia de lo que pasó a Pedro, que siempre supe quién eran mis padres, me crié con mis abuelos paternos, con lo cual la historia de Pedro de alguna manera me hace sentido también a la mía. Pedro, alguna vez hablamos cuando vos empezás a sentir interiormente que algo no cabe en tu historia, ¿no? En tu historia familiar, en esta familia que se apropia de vos, pero que en ese momento es tu familia que está fracturada porque se separa, tu apropiador se va, te criás con esa mujer. ¿En qué momento entrás vos a sospechar o a indagarte sobre cuál es verdaderamente tu origen? Te habían dicho que eras adoptado. Adoptado. Y aproximadamente entre los 9 de los 9 en adelante. Bien. Que quizás fue cuando sucedió que era más preguntado demasiado ya. Si bien había sido adoptado, quizás recuerdo, lo que tengo como recuerdo es que quería saber más del detalle de la adopción, de quién era mi madre. Que bueno, yo, algunas de las versiones era que me habían abandonado. Entonces, me habían adoptado porque me habían dejado. Aparentemente, llegado a los 9 años, la pregunta era, pero un poco más. Y entre los 9 y los 10 habían comenzado a cambiar las versiones, aparentemente no pudo sostener esa, o no quiso mi apropiadora, y decidió cambiar la versión. Y dijo, no, realmente no te abandonaron. Habrá notado que me pesaba el tema del abandono, o habrá notado, y no sé qué habrá querido cambiar, le cambié una parte que dijo, no, su mamá murió, cuando dio luz, murió. No ayudó mucho. Ya me sentí responsable de la muerte de mi madre, así que ya venía muy complicado. Generaba... No sabía que era mejor el abandono o la muerte, ¿no? Y después, bueno, la insistencia, yo creo que habrá sido muy inmediato. Cambió una tercera versión, que era que mi abuelo obligó a mi madre a entregarme en adopción. Tampoco ayudó, me generó más confusión. Y bueno, seguí preguntando, a medida que pasaban los años, me iba creciendo yo. En el colegio seguramente te preguntaban, ¿o no? Sí, preguntaban, yo era adoptado, pero esa interna, ese detalle fino, era el que más hacía ruido.
que después, bueno, lo trasladás a las personas de afecto, mi novia, y bueno, vas comentando que no solamente no le cierra a Pedro, no le cierra a nadie después. Entonces vas hablando del tema y a medida que pasan los años te hace más grande y te pones más pesado. Claro. Al menos yo soy así. Y lo que generaba era un fuerte rechazo de ella, parte de ella generaba me trasladaba una culpa que me fue muy efectiva, porque se enfermaba, o sea, tenía situaciones que, bueno, en ese momento, en el contexto de que era mi madre, la madre adoptiva, la salvadora, que me complementaba el relato con anécdotas como que viniste muy flaquito, viniste hecho pelota, realmente te salvé la vida, todas esas cosas que iba con nosotros te armamos. Te salvamos. Claro. Bueno, generaba una cierta situación de deuda, de culpa, que le fue muy efectiva, lo tengo que reconocer. Y después, bueno, cuando recupero el día me encuentro con los demás nietos que vivieron situaciones similares en cuanto a la culpa, deuda que le generaban. Y a la mentira, ¿no? Claro, en base justamente basada en la mentira. Y los mantenía sin poder dar ese paso tan... Algunos lo dieron, no digo que todos lo dieron, lo daban y que salían a averiguar, Y si bien mi novia, mi esposa ahora, ¿no? Tenía más facilidad y menos culpa para procesar todo eso, sí podía estar un paso adelante que yo, que era el que tenía el trauma. El bloqueo. Claro. Así que sí, para ella era mucho más sencillo. Pero para mí en particular, cada vez que daba un paso, generaba esa situación de deuda, de problema, de enfermedad, la propiedad no se enfermaba. Y sigo postergando esto de seguir averiguando, seguir metiéndome en la médula de la verdad. Pero bueno, en los casos como yo, lo que pasó es que llegó la justicia, llegó abuela. Llegó 29 años más tarde, pero las causas están desde el año 83. Claro. Y sistemáticamente fueron bloqueadas, interrumpidas, entorpecidas. Desde el 83, con la primera causa que impulsó Mirta Guarino, que era una abogada que estaba en relación con abuelas y con otros organismos, todas las citaciones no pasaban de la Policía Federal de Avellaneda. Las citaciones no pasaban de la puerta de la casa donde yo vivía porque eran recibidas por la apropiadora. Y en una tercera anécdota, cuando aparentemente no les quedó otra más que a noticiarse de esa cédula, una cédula, a quien llevaron para hacerse el ADN fue el hijo biológico de mi apropiador, porque el ADN le dio negativo. Contra la base de datos del Durán le dio negativo. Abuela ya tenía tu patrón genético, por familiar. Lo tenía por inscripción. Claro. Por inscripción, porque yo nací y fui inscrito y tengo un DNI, tengo una fecha de nacimiento real, un nombre real. Y cuando me sustituyen la identidad, me falsifican todo. Eso estaba atrás el médico policial de Vergés. Y ahí falsifican mi acta de inscripción y bueno, me generan toda la falsificación. Recupero mi identidad literalmente. Literalmente la recupero de los papeles. Sí, sí. Así que bueno, la causa, si bien se cierra, la causa del 83, abuelas, no conforme con eso, en conjunto con el EAF, siguieron adelante con otras investigaciones más. Hicieron acercamientos, están documentados, por eso lo menciono. Sí. Y se acercaron al domicilio donde supuestamente yo podía ser un potencial hijo desaparecido y hicieron un rastrillaje muy interesante, muy importante, que fueron creando la nueva causa, que es la 77966 del Juzgado Federal 3 de Arnaldo Corazza, un juez que para mí era una persona muy buena, falleció. Impulsó, continuó con los nuevos elementos que Abuelas presentó y el equipo argentino de antropología forense, y llegan a mí ya un poco allanados por la experiencia y no me citan en el domicilio donde yo vivía de soltero, digamos. Me arrastrean, ya supuestamente siendo un adulto, a través del sistema, el sistema
de empleos. Yo justamente sí, trabajaba en IBM, yo tenía muchos años en IBM. Y dan conmigo a través de un entrecruzamiento de bases por ANSES. Llegan a mi domicilio de casado y me notifican con mejores técnicas en donde, bueno, ni el policía sabía a qué me estaba notificando, porque la carátula no tenía el detalle. Entonces, se mantenía en reserva. Mantenían una reserva. Muy buena estrategia. Llegan a mí, yo voy sin saber a qué voy, pensando que era para una multa o alguna cosa que me había mandado en el auto. Y ahí es donde me encuentro con el juez en 2004, y afortunadamente, y me dijo, mira, no estás acá por una... ¿Sabes por qué estás acá? Me dijo, no sé, digo, una multa. Alguna cosa que alguna con el vehículo, no sé, digo, otra cosa no se me ocurre. No, me dice, tenemos dudas, fuertes sospechas de que sos hijo desaparecido. Bueno, inmediatamente digo, bueno, por lo menos todas esas cosas que yo no había avanzado, vinieron por el otro lado. Se acercan a responder las preguntas tuyas. Claro, básicamente como yo no hice una presentación espontánea, me presento a un abuelo con Adi, porque no pude hacerlo antes, por temas psicológicos. Sí, totalmente. Bloqueos que uno tenía. Sí. Lo logra la justicia y lo logran las instituciones. Dije, bueno, digo, yo tengo dudas, le digo, pero contame qué sabés vos. Me dijo, creemos que sos hijo desaparecido, ¿te haces un ADN? Sí, le digo, claro. Bueno, comenzó el proceso de aceptar el ADN. Para mi gusto tardaba mucho. 2 meses tardó, no tardó nada. Pero para mí era una eternidad. Y sí, no, me puse pesado. Sí. Me puse pesado. Y en 2 meses lo tenía hecho y ya estaba cruzado. Que prácticamente, como la investigación estaba bastante avanzada gracias al equipo argentino de antropología forense y gente que acompañó, menciono a una de ellas como representante de un colectivo de investigación, que es Clara Petracos, que logra, porque investigó, entrecruzó, vio en partida de nacimiento por partida de nacimiento, en la línea de tiempo, podía ser un Pedro Nadal, Luis Alberto Ferián, que era yo, y directamente lo planteó en el equipo argentino de antropología forense y en el juzgado. Dijo, este caso puede ser este, como primera, y me cruzan contra ese caso, con el caso Nadal, y dije positivo. Después te cruzan contra toda la base, pero la afiliación se logra con la familia Nadal, que es mi familia. Así que... Resultó de tu familia. Me gusta Jorge, el gallego que está por allá, que tiene una historia particular, porque él a su vez, allí está, él a su vez seguía un camino no judicial, sino tal vez sus propios pasos. Hay un perrito que tiene un nombre, hay un viaje, hay una moto, hay otro hijo, tu hermano, hay otra historia detrás de esta causa judicial que Pedro Luis está contando, una historia verdaderamente de película. Pero no me quiero detener tampoco en la historia de Pedro Luis solamente, porque tenemos a Eduardo. Acerquémonos al juicio del fusilamiento de Trelew, al juicio penal realizado en la Argentina, que sirvió de base en cierta medida como para llegar a uno de esos autores del fusilamiento que ya se había escapado de Estados Unidos, un tal Bravo. ¿Querés contarnos la historia? Sí. Bueno, hasta 2003, 2004, cuando Néstor le baja las leyes de impunidad, era imposible pensar un juicio a los perpetradores de la masacre. Con lo cual en 2004, con la posibilidad los familiares se reúnen por primera vez. En esa reunión había más o menos unas 15 familias representadas, y le hacen un petitorio a Néstor diciéndole que por favor habilitara
a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la posibilidad de llevar a juicio la masacre. Y en una reunión donde estaba Néstor y estaba Eduardo Dualde, que era el secretario, Néstor le dice: arma todo lo que sea necesario para que esto sea juzgado, y el juicio arranca en 2006, toda la parte de instrucción arranca en 2006, 2010 aparecen los alegatos y demás, y en 2012 se logra una sentencia que yo creo que es bastante ejemplar. Condenatoria, y es ejemplar porque es sobre un hecho previo al 74, digamos, Claro. ¿no? Es decir, ahí, yo no soy abogado, pero digamos, después de hablar mucho con el CELS y demás, uno de los grandes problemas que tenía la Secretaría de Derechos Humanos era cómo vamos antes del 74, digamos. ¿Y cómo se va a calificar como delito de lesa humanidad? Totalmente, ¿no? Claro. Entonces ahí había todo un tema legal que logran atravesar, y en 2012 tenemos sentencia. Esa sentencia dice que 3 de los perpetradores, Sosa y Del Real, que eran 2 oficiales, y Marandino, que era un conscripto, tienen cadena perpetua, y después da otras penas menores al jefe de la base, a Pacallini, al médico y demás. Nosotros, en el marco de ese juicio, en 2008, le solicitamos a la justicia norteamericana un pedido de extradición sobre Bravo. Bravo era el único de los oficiales que no estaba en Argentina. Bravo fue, después del 72, enviado como agregado militar a Estados Unidos, se queda en Estados Unidos y hace toda una trayectoria como un gran ciudadano, ¿no? Esta idea del sueño americano, que arranca de cero, que se vuelve un empresario exitoso, padre de familia, buen vecino, ¿no? En 2008 hacemos ese pedido de extradición, y en 2010 la justicia, el 1 de noviembre del 2010, la justicia americana dice que no lo va a extraditar. Porque él ya era ciudadano norteamericano. Ella era ciudadano norteamericano, en el 89 logra ser ciudadano americano, y el 1 de noviembre del 2010 la justicia dice no lo vamos a extraditar. Con la sentencia del 2012 la justicia dice vuelvan a hacer un pedido de extradición porque ya hay sentencia, así que en 2014 iniciamos un nuevo pedido de extradición, y ese pedido de extradición desaparece. Del proceso judicial desaparece, se pierde. ¿Se pierde allá, en Estados Unidos? No sé. Acá ya se pierde. Bueno, no sabemos. Se pierde. Pasó por Comodoro Pi. Y en algún lado de Comodoro Pi se perdió en algún cajón de Comodoro Pi. Y en 2019 el CELS, que era el estudio que había patrocinado el juicio penal acá en Argentina, nos pone en contacto con un estudio en Estados Unidos, uno de estos estudios que trabajan pro bono y que trabajan causas de lesa humanidad y demás, y nos dicen, miren, hay una posibilidad concreta de poder venir a Estados Unidos y hacerle una demanda civil a Bravo. No penal, sino civil, con determinadas características y demás. Hay una ley en Estados Unidos que se llama Ley de Protección contra los Crímenes de Tortura, que permite juzgar a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad fuera del territorio de Estados Unidos, pero que actualmente residen en Estados Unidos. Ese es el paraguas legal que te permite. Tiene algunas características. Pero siempre el juicio es civil y no penal. Una de esas características es que el juicio es civil y no penal. Y la otra característica es que tienen que no haber pasado más de 10 años desde el momento del hecho al momento del que se juzgaba. Y ahí entramos en un terreno muy fangoso, porque 1972 más 10 da 1982 prescripta. La ley se dicta en 2012, en 1992. 1992 más 10, 2002, prescripta. Y nosotros la causa la presentamos en octubre del 2020. ¿Cómo logran penetrar? Bueno, los abogados durante todo el juicio apelaron a que la causa estaba prescripta. Ese era su principal elemento de defensa. La causa está prescripta, no hay nada que juzgar. Y lo que demostraron nuestros abogados en el juicio allá fue que nosotros, como familiares, hasta el 2008 no sabíamos dónde estaba Bravo. No teníamos idea de dónde se había ido Bravo, qué era lo que había hecho la Marina con Bravo, no sabíamos absolutamente nada. En el marco del juicio,
Interpol en 2008 nos dice, che, Bravo está en Miami. Notifica oficialmente. Oficialmente Interpol dice, lo encontramos a Bravo, Bravo está en Miami. En el marco del juicio, lo primero que hacemos nosotros es pedir el pedido de extradición. Total. Como la notificación de que no lo iban a extraditar es el 1 de noviembre del 2010 y nosotros la causa la presentamos en octubre del 2020, lo que nosotros dijimos es, para nosotros el reloj arranca el 1 de noviembre del 2010, porque si lo hubieran extraditado, no hacía falta que viniéramos a Estados Unidos. Totalmente. El problema fue que no lo extraditaron, ahí fue cuando empezamos a pensar, con lo cual, octubre del 2010, octubre del 2020, la causa no estaba prescrita. Y esa fue una decisión trascendental Que marca el juicio. que marca el juicio. Y hay otro elemento no menor y que yo creo que tiene que ver con la sensibilidad, y es que para pedir la prescripción en Estados Unidos vos tenés determinados momentos, no lo podés hacer en cualquier momento, hay determinadas instancias durante el proceso que vos podés pedir la prescripción. Ellos no lo hicieron en ningún momento. Cuando llega el momento del juicio, arrancan los alegatos, lo primero que dice la defensa es, le pedimos, doctor, señora jueza, que diga que la cosa está prescrita. Y la jueza dice, no es el momento. Vencido los alegatos, tienen la posibilidad de levantar la mano. Dicho y hecho, vencido los alegatos, levantaron la mano y le pidieron a la jueza que diera un fallo directo sobre la cuestión de la prescripción, y la jueza toma una decisión que para mí es trascendental, y es que dice, no lo voy a decir yo la prescripción, lo va a decir el jurado. Creo que hay prueba suficiente a lo largo de estos 5 días de juicio para que el jurado pueda decidir si la causa está o no está prescrita. Y eso nuestros abogados lo tomaron como un triunfo. Porque la estadística dice que cuando las cuestiones técnicas las tiene que definir el jurado nunca da por tirado un juicio si encuentra culpabilidad. Si encuentra culpabilidad, las cuestiones técnicas pasan a un segundo plano. Y como nosotros estábamos seguros que durante esos 5 días habíamos demostrado la culpabilidad de Bravo, había una presunción de que no iba a estar prescrita, y de hecho lo que pasó fue que el jurado dijo que la causa no estaba prescrita y pudo juzgar la responsabilidad. Ya entramos en la intimidad. Ya vamos a entrar en la intimidad de este juicio, porque es un juicio por jurados, integrado por un tribunal, y además el juicio por jurado está integrado por ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, ¿no? De los más diversos oficios, gente, fontaneros, gente que trabajaba en el aeropuerto, comerciantes. Ya me vas a contar la intimidad, cómo se desarrolló el juicio, porque hay elementos del desarrollo del juicio que son de película, ¿eh? Quiero ir a Pedro, no sé si estamos bien, no sé si vamos a mandar a una pausa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Acá la producción y el director dicen que no. Pedro, ¿en qué momento, hoy por hoy, vos podés ser parte de un juicio que nada más y nada menos va a rastrear la historia de tu mamá Hilda, el sitio, la circunstancia? ¿En qué estado está esa causa que te pone a vos como querellante, ¿no? Bueno, ahora voy a eso. Hay nexos que tienen, en mi caso en particular, sí, tienen relación con este también, porque anterior al golpe, que es el 24 de marzo del 76, para atrás hay todo un gris. Sí. O un permitido de la justicia para tomar elementos basados en que estaban en democracia. ¿Qué vamos a juzgar si estaban en democracia? Porque este hecho ocurre, el secuestro de Hilda y de Pedro es el 5, ¿no? Entre el 5 y el 8. Entre el 5 y el 8, que es anterior al golpe militar. Y antes de eso tenemos el antecedente, en el caso nuestro, en la causa nuestra, de la 77966, que Jorge Nadal fue secuestrado un año antes. O sea, un año antes, 15 días antes de mi nacimiento, o sea, 9 meses antes de mi secuestro, 9 meses, 10 meses, fue secuestrado Jorge Nadal, también en un marco de democracia.
pero en un contexto donde había una organización parapolicial que se estaba gestando para la preparación de un golpe de Estado. Que hablamos de un año, pero puede ser más, que seguramente fue más. Ahí hay un gris que me parece que en algún momento tenemos que dar el debate, y es que entre el 73 y el 76 hay más de 800 desaparecidos, desaparecidos en democracia, digamos, ¿no? Y ahí hay un debate que nos tenemos que dar, qué pasó con esa gente, dónde está la responsabilidad y demás. Quienes estamos impulsando las causas, en principio tuve que pasar por el proceso de impulsar la causa, o sea, lo primero que hice, apertura la identidad, y no me da lo mismo estar de observador que de participante. Totalmente. Me fui creyente inmediatamente. Creo que inmediatamente fui creyente. Tuviste acceso al expediente. Exactamente. Y pude seleccionar los testigos. Y pude tener una hipótesis, plantear una hipótesis, y luego de hacer las citaciones, los testigos, incorporar a la causa nuevos elementos muy, muy valiosos que nos situaban en un secuestro en Quilmes y no en Guernica, que era notable por un tema geográfico, por un tema de análisis de la causa, donde no es lo mismo estar en el pozo de Banfield, que era geográficamente el más cercano a la zona de secuestro de Guernica, que estar en el pozo de Quilmes, que es otra situación diferente, centro clandestino totalmente diferente, vinculados entre sí todos, bajo el circuito CAMS, pero diferente, porque la trazabilidad del detenido tiene otro destino. Igualmente está un poco trabado, porque hasta junio no hay testimonios, hasta junio del 76 no hay testimonios que sitúen a mi madre en una celda del centro clandestino. Quien sitúa a mi madre en una celda del centro clandestino son los mismos familiares del apropiador. Que mi apropiador, ahora he sido confidente de uno de ellos, y en este contexto actual hablaron. Porque los abordamos, porque los fui a ver y decidieron hablar. Habló el hermano, habló la cuñada y habló una sobrina. Y bueno, eso cambia el rumbo de la causa. Es por eso la importancia de la querella. La querella de quienes somos participantes, como nosotros, totalmente, que estuvimos en contacto con mi padre, que lo conozco, y con toda mi historia anterior, que es la que viví como apropiado. Así que, bueno, dicho eso, ser querellante de esa causa, bueno, y comenzó a tratar de despejar dudas respecto a mi apropiación. Lo logramos en la 7966 del Juzgado Federal 1, y luego esa causa se incorporó a lo que es el circuito CAMS, que es la causa 2955, donde se dio todo, hasta papel prensa se dio en esa causa. Donde todos declaramos. Se reúnen ahí. Es como un símil juicio por la verdad, que de hecho está en el marco del juicio por la verdad. Y se avanzó muchísimo también ahí, porque al uno estar como querellante, al uno estar impulsando a hacer la convocatoria de los testigos o de los sospechosos para una indagatoria, empezás a generar elementos de prueba y te abren nuevos caminos. El objetivo, tras haber curado la identidad de Pedro, es ver dónde está la isla. Totalmente. Al menos el objetivo de este pequeño segmento de la causa. Y ya está resuelta la identidad de Pedro. Vamos por el destino de tu mamá. Y se avanza. Y hoy, después de que esa causa terminó, se condenó a Vergés y Chicolás en La Plata, y resuelto esa primera capa de toda esta gran cebolla, ahora estamos en Quilmes, un centro clandestino que recientemente se empleó como sitio de memoria a los organismos, así como el infierno y Banfield. Son 3 centros clandestinos complicados del circuito de lo que es Blancón, ¿no? ¿A todos se les llama pozo? Te lo pregunté ayer, sobre todo por los chicos y chicas. Hay incluso una compañera que es estudiante, está haciendo un trabajo de comunicación sobre esto, y aclara ese tema del pozo. Vamos a ayudar a tratar de entender por qué le pusieron pozo, y vamos a ayudar a la estudiante que está trabajando en esto para que además nos sirva de retroalimentación porque no me detuve al mote de pozo y por qué. Es un CCD, en la jerga técnica, es un centro clandestino de detención. Así está en el expediente. Así está en el expediente,
pero se denomina Pozo de Quilmes porque seguramente se lo denominaba en la interna de la policía. De la policía. Y se fue heredando y se va usando como referencia, pero no sabemos de dónde viene. Yo al menos no lo sé, no me detuve en eso, pero me va a interesar leerlo cuando lo termine, quizá el estudiante que está aquí. A ver, Jorge. Sí, lo de Pozo es un nombre que le dan los comandos clandestinos, estos que se dedicaban a los secuestros, porque era un lugar donde desaparecían. En el caso de Banfield, un lugar donde yo estuve, antes del 76, yo estuve el 16 de mayo del 75, era la brigada de Banfield. A partir del golpe, operativamente le llamaban Pozo en la jerga policial. Un lugar donde la gente desaparecía, se chupaba. Bien. Hay una punta ahí. Bueno, eso. Está bueno saberlo, porque en la jerga, digamos, de los represores había términos con códigos, ¿no? No solamente estos. Hay infinidad de códigos que seguramente aparecen en las causas. Seguramente acá Mirta debe saber algunos de esos códigos. El negro, el profe, acá también. Pero está bueno decirlo para las nuevas generaciones. Dentro de los mismos centros clandestinos, los detenidos, los sobrevivientes, tienen otras denominaciones para los diferentes cuartos. Que no quiero mencionar porque te ponen los pelos de punta. Pero sí, tienen una jerga interna bizarra que está para que se analice y se estudie, que van a hacerlo bien seguramente. Pero bueno, continuando con la investigación, sí, la causa de Quilmes hoy nos reúne a quienes fuimos víctimas de ese centro clandestino para tratar de dilucidar qué pasó con los detenidos y bueno, en mi caso está un poco más sencillo porque fui apropiado, sacado en los primeros días, entre el 5 y el 8, de ese centro clandestino y llevado a un hogar que era el hogar del apropiador. Y la Magdalena Garcés quedó en ese centro clandestino, que la sitúan en una celda conmigo y no sabemos el destino. Pero bueno, eso es para mi forma de verlo, lo primero que hay que trabajar es todo lo referente a los relatos, volver a plasmarlos en esta causa, exponerlos, llamar a más testigos vinculados con esto, que son ni más ni menos que los legajos policiales de ese centro clandestino, en esa franja de tiempo, y además que no solamente estemos en el memorial del centro clandestino, que pasamos por el centro clandestino, sino que además que estén en el memorial los represores que participaron, que no están. Con nombre y apellido y seguramente con foto. Sí, me parece gravísimo. Porque esas personas, y vuelvo al ejemplo que da él, son los ciudadanos de bien que están inmersos en la sociedad. Si tenés al plomero, el gasista, el bicicletero, o el placero. ¿Quién fue? Ferian era uno de ellos. Mi apropiador era uno de ellos. Era una persona inserta en la sociedad, muy querido en el barrio donde estuvo inserto, y era el plomero. Ahí podemos hacer referencia a series que dieron en la televisión pública que son interesantes, después las podemos citar. Insertos, si estás conviviendo, estás comiendo, vas a comprar con ellos, y bueno, eso está para mí pésimo. Necesitamos que se visibilice y que tengamos la decisión, cualquiera de nosotros, porque claramente hay una grieta o una marca, no sé cómo llamarle, le llaman grieta ahora, pero hay una marca que uno decide dónde estar parado. Y hay que visibilizar a esas personas porque contar el desarrollo del juicio en Miami, ¿no? Es una causa civil en contra de este represor, el Marino Bravo, que se las pasa en Estados Unidos como un ciudadano norteamericano. Un hombre de bien. Un hombre de bien que no se lo puede tocar, que tiene sus bienes personales, empresario, de buen pasar económico. Muy buen pasar económico. Es llevado a juicio. El juicio es por jurado, ¿no? Está el tribunal y está el jurado. Jurado civil. Sí. Contar la experiencia.
Bueno, ¿Quiénes fueron de la Argentina, por ejemplo? nosotros la causa la representan 4 familiares de todos los familiares, en representación de todos, pero un poco la estrategia, los abogados nos decían, mira, nosotros tenemos que montar una historia. Y esa historia tiene que ser creíble, tiene que ser sólida y tiene que ser corta. Para el jurado. Para el jurado, porque no podemos tener 20 días sentados a trabajadores ahí escuchando. Un problema que pasó en Argentina hace 50 años. Totalmente. Bueno, en esa construcción, lo primero que llama la atención es cómo se decide el jurado. Hay todo un proceso de selección de jurados que es alucinante. Yo trabajo en recursos humanos hace muchos años, por lo cual todo el proceso de selección es un proceso que a mí me interesa en particular, y el proceso de selección de jurados es alucinante, porque este era un juicio que por las características tenía que operar entre 6 y 12 jurados. Esa era la cantidad de jurados que debía haber. Y para eso citan a 4 personas por cada uno de los jurados, es decir, citaron a 32 personas. ¿A quiénes citan? A cualquiera de ustedes les llega una carta donde dice se tiene que presentar tal día, tal hora para formar parte de un tribunal de enjuiciamiento. ¿Te pagan esos días? Sí, pero Sí. Es simbólico. Creo que pagaban algo así de 16 horas, $16 el día. Pero digo, tenés el permiso de la cédula Tenés el judicial, permiso, lo presentan en tenés tu una trabajo. carga. Bueno, Acá. estamos poniendo un poco de ritmo. Sí, y lo toman con mucha seriedad. De hecho, se presentaron todos, los que fueron citados se presentaron todos. Y durante el juicio, todo el tiempo, tanto los abogados como la jueza les refuerzan la idea de muchas gracias por estar acá, no sería Bien. posible sostener el sistema judicial sin ustedes y demás. Pero bueno, de los 32 hay que hacer una reducción, digamos, ¿no? Entonces pasa cada uno, el número 1 se presenta, dice quién es, y demás, y todos tienen que contestar 10 preguntas que las partes se pusieron de acuerdo. ¿De acuerdo? Y todos contestan las mismas 10 preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cómo está compuesta la familia? No todas las preguntas siempre son las mismas. En este caso eran, ¿cómo se llama? ¿Cómo está compuesta la familia? Si tienen familiares trabajando en las fuerzas de seguridad o armadas, si tuvieron problemas con la justicia. Bueno, una serie de preguntas, todos contestan las preguntas. Una vez que contestaron, la jueza dice, ¿alguno de los que está acá cree que no tiene que estar acá? Levantan la mano. ¿Por qué motivo? Bien. Estoy enfermo, tengo cáncer, cumple mi nieta en otro estado y tengo que viajar, me recibo, no hablo bien el idioma porque es mi segundo idioma, soy latino. Bueno, cada uno expone por qué. ¿Hasta que quedan cuántos? Y una vez que todos se pusieron, las partes tienen la posibilidad de eliminar. Ah, Entonces, cada uno te puede eliminar a 6 personas. Y no tiene que dar explicaciones, pero dice el 6, el 12, el 14 y el 18 no quiero que participen, el 6, 12, 14 y 18 afuera. La otra parte hace exactamente lo mismo y ahí ya partís de una base menor. Si todavía falta eliminar porque todavía sobra, la jueza hace sugerencias y dice, a mí me parece que el señor que dijo que tenía cáncer de próstata y que tiene que ir al baño con mucha frecuencia va a perderse parte del gozo. Esa misión. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, bien. se conforma el jurado con, en este caso eran 8 personas las que iban a integrar, y en el momento que dice, bueno, ya está todo demás, entra una persona corriendo, habla con la jueza pide un minuto, dice, perdón, acérquense los abogados, se acercan los abogados, vuelven. Bueno, la cosa es que uno de los 8 que había sido seleccionado había recibido ese día a la mañana la noticia de que el jefe había estado con COVID. Y entonces la jueza le pregunta a los abogados qué creen que deberían hacer. Pónganse de acuerdo los abogados se ponen de acuerdo que no participe del juicio, operar con 7 jurados, y ahí arranca. Yo siempre digo, uno es uno y su circunstancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo piensa uno? Como argentino. Un argentino piensa como argentino. Porque vos podías operar con 7 jurados, podías operar con 6 jurados, pero si el sexto se caía por algún motivo, no podías operar con 5. Y ¿Se caía el juicio? Se reprogramaba. Con todo lo que eso implicaba, digamos, ¿no? Entonces,
¿Qué piensa uno? Quedan 7 jurados. Estamos a 2 de que se reprograme. Yo voy y le pongo plata a uno, para que se caiga. Bien argentino. Y veamos, ¿viste? Y sí. Y No se cayó ninguna. Se ve que ellos funcionan un poco distinto de lo que funcionamos nosotros en algunas cosas. está bueno que él explique este sistema, este andamiaje de selección de los jurados, porque indudablemente acá también se ha propiciado en algunas causas el juicio por jurado. Yo no sé si se va a aplicar o se aplicaría en todos los casos, pero está bueno que él lo explique. Entramos en el juicio Sí. y hagamos una reducción. ¿Se presenta Bravo en el juicio? Bueno, ese es otro de los elementos importantes. Nosotros no lo conocíamos de Bravo. De Bravo hay solo 2 fotos. Una con un casco Sí. puesto y otro. Había solo 2 fotos de Bravo, con lo cual no lo conocíamos. En realidad, lo conocimos en una instancia previa porque el juicio, para llegar al juicio, tiene que pasar por una conciliación y la conciliación estuvo presente, con lo cual vía Zoom lo vimos. Bien. Pero ahí nos encontramos en persona. Una persona de 79 años, 80 cumplió ahí al final del juicio, flaco, pelo largo, atado con una colita, blanco, pelo muy blanco, barba blanca, muy bien físicamente, inmutable. Pasó la mayoría del juicio con las 2 manos arriba de la mesa, mirando al frente. Prácticamente inmutable. Y declaró. Y yo creo que fue nuestro mejor testigo. ¿Por qué? Porque él se presentó al juicio contando su verdad. Y esa verdad era la misma verdad que había tratado de contar la Marina hacía 40 años, 49 años atrás. Un enfrentamiento. La Marina, que dijo en aquel momento, bueno, estando en la base Almirante Sar, hubo un nuevo intento de fuga propiciado por Pujadas, que toma un arma, dispara, y los oficiales hacen lo que tienen que hacer, que es repeler la fuga, y de esa acción mueren 19 compañeros y ningún militar. ¿Hay una representación allí física delante del tribunal de cómo fue el operativo ese? ¿Cómo fue ese mecanismo? Sí, Que es clave. sí. Si me permitís, porque voy a tomar 5 minutos, les cuento porque lo que le voy a contar es la versión de Bravo. Es lo que dice Bravo que sucedió esa noche. Bravo dice que Bravo era el responsable de los guardias que estaban a cargo de los compañeros que estaban en las celdas. Él estaba en su oficina. Uno es de acá, te interrumpo. A ver. Uno era de acá de San Luis, Juan Carlos Marchán. Bueno, Marchán formó parte del relato de Bravo. ¿Ves? Uh-huh. El Polo le decimos nosotros, el Polo Marchán. Bravo dice que eran las 2 de la mañana, que estaba en su oficina, que se acerca un marino que no puede recordar quién es y que le dice que lo convocan los conscriptos que estaban cuidando a los presos. Le pregunta por qué, que no sabe, se levanta, toma la cartuchera donde estaba el arma, se lo pone en la cintura y recorre un pasillo muy largo hasta llegar al lugar donde estaban los presos. En ese pasillo cruza por la puerta del casino. En el casino estaban 2 oficiales de Real y Sosa, que cuando lo ven pasar infieren que algo ocurre, con lo cual lo siguen hacia el lugar donde estaban los guardias. Cuando llega al lugar donde estaban los guardias, Marchán se le acerca y le pide por favor retirarse porque se sentía mal. Dice que él le da la orden de retirarse. Marchán deja el arma sobre una pared, él ve el arma suelta y dice: esto es inaceptable, no puedo permitir que en un lugar donde hay presos peligrosos haya un arma suelta. Toma la PAM en su poder. Dice que se dirige al otro oficial, que era Marandino, al otro guardia, que era Marandino, y dice: ¿qué pasa? No sé, están muy bulliciosos, algo pasa, no paran de hablar y demás, en el momento que entran del Real y Sosa. Como Sosa era el oficial de mayor rango, dice que toma la posta y le pide a Marandino que abra las celdas y que saque a los presos al pasillo. Marandino deja el arma en el pasillo. Sosa dice: es inaceptable, un arma suelta.
en el lugar donde hay presos, y del Real toma la otra PAM. Marandino recorre el pasillo. La característica de ese pasillo era que tenía 2 metros de ancho. En esos 2 metros de ancho había 4 celdas de un lado, 5 del otro, 2 presos por cada una de las celdas. Sacan los pestillos, retoma su posición en el lugar donde estaba, y Sosa le pide a todos que salgan al pasillo. Al pasillo salen 19 personas enfrentadas en un pasillo de 2 metros. Por ese pasillo Sosa recorre hasta el final del pasillo, increpándolos, diciéndole que eran unos subversivos, que esto era una base militar, que le iban a enseñar lo que significaba estar en una... le iban a enseñar disciplina, no sé qué demás, y que al regreso de ese recorrido, cuando llega al borde del pasillo donde estaba Pujadas, Pujadas le hace una toma de karate, lo voltea al piso con la mano izquierda apoyada sobre el hombro izquierdo de Sosa, lo agacha, con la mano derecha le mete la mano en la cartuchera, desenfunda el arma y realiza 2 disparos hacia adelante, esos 2 disparos dirigidos hacia donde está Bravo y del Real. Que ante esa situación él ve que Sosa está cayendo, espera que Sosa caiga de boca al piso para no lastimarlo, y aprieta el gatillo y no deja de disparar hasta que se vacía el cargador. De película. De película. El testimonio. Hay un elemento en ese testimonio que es importante, y es que le dice a la jueza: yo no sé si usted puede graficar lo que yo le estoy contando, ¿me permite que le cuente cómo es? La jueza le dice sí, y él se para, pasa al frente y hace toda la mímica de cómo... El acting. Cómo Pujadas lo tira a Sosa, pero en esa mímica, me paro por eso, en esa mímica pasa algo muy importante, y es que cuando él cuenta que Pujadas lo baja a Sosa, se agacha, Pujadas mete la mano en la cintura y dispara. Y dice, dispara más o menos de esta altura. Hacia adelante, nosotros estábamos ahí, dispara 2 veces. En esa declaración, y termina, ahora vuelvo ahí, y termina diciendo: después de eso, solo vimos una gran nube de pólvora, mucho olor a sangre, lo veo a Sosa que sale debajo del cuerpo de Pujadas, sin ningún rasguño, rápidamente llega gente que estaba en la base, toma el control de lo que sucedía, nosotros nos encierran en cuartos distintos, terminó mi participación. En ese relato donde dice de qué manera dispara a Pujadas y cuántos tiros da, la defensa o la querella, nosotros vamos en contra de ese relato, con 2 grandes argumentos. El primero lo da un físico que se llama Willy Peregliasco. ¿Podés esperar acá? No. Sí. ¿Podés esperar acá? Este es un detalle típico de un perito científico, lo que va a relatar, típico de un perito que ve la escena que hace Bravo, y de esa escena, de ese relato de película de Bravo, lo toma como precisamente el argumento de la querella, ¿no? Porque da vuelta a ese testimonio, y al dar vuelta a ese testimonio, indudablemente esclarece de manera real y concreta que esto no fue así, que lo que ocurrió fue un fusilamiento. Yo quiero dejarlo acá un minuto para que se tome un mate. ¿Querés que te pidamos más agua caliente? No, estoy perfecto. ¿Estás bien? ¿Querés agua? Tengo bárbaro. Tengo para 2 y media más. No sé si tenemos... Nos queda tiempo. Pedro, sos querellante en el juicio. El objetivo de ese juicio es saber dónde está tu mamá, Hilda, ¿no? Ese correcto. Sería el objetivo correcto, más importante para vos y para tu familia, ¿no? Sí, es uno, sí. ¿Tus hijos lo ven tan importante como vos?
son procesos que tienen mi familia entera, no solamente mis hijos. El segundo objetivo es también que se exponga a todos los participantes de ese centro clandestino dentro de la nómina de ese lugar, pero de manera más pública y más accesible. Bueno. No, el tema de la familia tiene procesos diferentes al mío. El mío es muy vertiginoso, es el involucramiento mío es muy técnico. Ya directamente, bueno, ya uno, escuchándote a vos, uno se apega a términos que no estoy capacitado solamente para reproducirlos y tratar de comprenderlos. Pero no estudiamos esto nosotros. Totalmente. Por un tema de cercanía, de pasión y de necesidad, nos convertimos en relatores bastante prolijos de la situación. Claro. No somos nosotros. El proceso de quienes no están a nuestro lado es diferente. ¿Quiénes son? Tengo mi esposa y yo tengo 4 niños. Bien. 2 niñas y 2 niños. 3 de ellos están transitando, o 2 de ellos están transitando, uno 10 años y mi hermana cumple 18 ahora, y los más grandes sí están involucrados, pero no es sencillo, son muchos años. Imagínate que esto arranca en el 2004, el más grande tenía 5 años. Claro. El trauma generado por la recuperación de la identidad de Pedro se traslada inmediatamente a todo el núcleo familiar. Y ellos comienzan con un post-trauma, que es producto de mi historia. Y no es un proceso que acompañe minuto a minuto como lo hace uno. Está atrasado en el tiempo, y creo que va a seguir así, porque hay que alcanzarlo, Pedro, y hay que alcanzarte a vos en todo este proceso, ¿no? Bueno, usted es una hija de 3, ¿no? Ahora. Sí. Y va a llegar el momento en que va a tener la posibilidad de alcanzar el proceso que llegaste vos. Falta un poco todavía, pero está muy por detrás del avance que uno tiene. El involucramiento es afectivo, es de acompañamiento, o sea, para estar aquí hay toda una logística que se genera, y ese sí es la presencia que tiene la familia, que es lo más importante, creo, ¿no? Ahora, en lo técnico de la situación se le puede pedir una parte de la familia, pero no todo. Esta situación nos hace recuperar la identidad a todos, pero seguir adelante en esta lucha, que es una lucha, es la que puede llevar adelante mi esposa, yo, mi padre. Somos seres muy complejos nosotros. Es complicado, no es sencillo. Somos seres muy complejos porque tenemos nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, no tenemos las cosas tan claras, y la verdad es que a veces lidiar con nosotros no es fácil, digamos, ¿no? Ustedes hablaron al comienzo de una hermandad, ¿no? Correcto. ¿Y hay una hermandad entre los nietos, por ejemplo, que recuperaron la identidad? Sí, al principio no la entendí. ¿Sí? Yo soy Franco. Hermano, me decían. Yo era hijo único en mi apropiación. Claro. Demasiado que me encontré con un hermano. Claro. Y tuve que lidiar con Carlos. ¿Y cómo fue ese proceso con Carlos? Fue mejor de lo que creí que iba a ser, porque no estaba acostumbrado. Claro. No estaba acostumbrado a tener un padre y tuve uno de repente. Y vaya que padre. Tenía un policía que no me daba pelota. Tenía un policía que no me daba bola. Pero bueno, son esas dos puntas, ¿no? Tener un padre vivo en un contexto donde nadie tiene un padre vivo, era diferente. Y un hermano, además. Un hermano que, bueno, vivió cerquita, la apropiación la vivió cerquita y esa fue de casualidad. Pero él vivió otro derrotero que fue el exilio. Sí. Y bueno, toda la carga de la desaparición mía y la desaparición de su madre. Así que nuestra madre. Eso fue todo un tema. Ahora, que el resto de los nietos te ven como un hermano, para ellos era sencillo, para mí era complicado. Porque ellos te reciben porque te esperaron siempre. Sí. Te esperaron desde siempre, los hermanos, los familiares, los organismos y todas las partes. Aprender a tener esa
cercanía con ellos, un proceso que tengo que ser franco, no fue así, porque decir eso sería mentir. Fue un camino. Fue un camino. Y ahora se logra con la empatía. El único que puede más o menos empatizar es alguien que está muy cercano a una situación real a la tuya, o sea, la que vivió una apropiación y se comió las mismas mentiras, las mismas presiones, claro. Y ahí es donde lográs ese vínculo. O sea, sí, se genera una familia en paralelo que después se mezcla, ella es la misma familia. Es una familia, todos los nietos, las abuelas, los familiares, porque los hermanos que buscan también son muchos, y bueno, eso va generando una comunidad. No estaríamos acá hablando si no estarían ellos. Eso es lo que creo. Eduardo, vos mencionás a un físico que es un científico. Nosotros aquí en la universidad ahí hay un físico que son científicos que van bien al detalle, y ese físico, decís quién es, qué rol cumple dentro del juicio y dentro de la querella, y por qué dio vuelta todo ese argumento de Bravo. ¿Podés contar? Sí, por supuesto. Yo en lo particular creo que se necesita algo más que ser un científico para aportar. Tenés que estar comprometido con la causa, digamos, ¿no? Y Willy, además de ser científico, es una persona que milita los derechos humanos. ¿Quién es Willy? Willy Pregrasco, Rodolfo Willy Pregrasco, es un científico, trabaja en el Balseiro y hace muchos años... ¿Lo sentiste nombrar? No. Vinculó su desarrollo profesional con la física forense. Bien. Y se ha convertido en uno de los principales exponentes de la física forense en la Argentina. Cada vez que hay un acto, un evento muy importante, no sé, 2001, Plaza de Mayo y demás, lo convocan para hacer análisis y demás. A él lo convocan en el marco del juicio penal acá. Bien. Lo convoca el CELS y él cuenta que cuando lo convocan le dicen, che, tenemos mucho testimonio, pero necesitamos una prueba física. Necesitamos que vayas al penal y encuentres algo, tráenos algo que podamos presentar como evidencia. Y él le dice, ¿qué vamos a encontrar? Pasaron 30 años, dice, ¿qué vamos a encontrar? Y Carolina Barsky le dice, estos tipos se creyeron impunes toda su vida. Busca que algo vas a encontrar. Y cayó a la base y empezó con una serie de técnicas de raspado de paredes. Entonces va encontrando las capas y puede decir, miren, ahí 8 remodelaciones se notan acá. Y bueno, una serie de técnicas. Logra reconstruir cómo eran las celdas, el tamaño, lo clave del pasillo, porque ese pasillo, ahora les voy a contar qué rol juega en 2 metros, dijiste. 2 metros de ancho, 19 personas puestas en fila con una persona caminando en el medio. Claro. Y en todo ese proceso empieza a mirar así y cuando él llega ya no había nada, ¿no? Claro. Remodelado de todo, él reconstruye cómo era la celda y demás, y mirando así dice, che, esa puerta no va ahí. ¿Viste? Cuando mire, esa puerta habían modificado, le sobra de arriba, le falta de abajo, está media chingada. Esa puerta no es no de va. Ahí. Y yo les dije que Bravo dijo que había dado 2 disparos. Cuando Bravo dice 2 disparos, nuestro abogado lo mira y le dice, ¿cómo 2 disparos? Usted no dijo eso. Soy el cargador. El juicio arranca, antes del juicio se arranca con una declaración testimonial del imputado. Esa declaración testimonial participan los abogados de la querella y de la defensa y le hacen todas las preguntas que quieren hacerle, todas. Después de eso, no se puede preguntar algo que no se haya preguntado ahí. Vos construís tu evidencia sobre lo que preguntaste ahí. Una de las preguntas que hace cuando Bravo relata esto en ese momento, además dice, no, y Pujadas toma la y hace un disparo. En el juicio, él dice, hay 2 disparos. ¿Cómo 2? Si entonces, el abogado dice, pero no, 2 disparos, ¿cómo 2 disparos? Sí, 2 disparos. Dice, pero usted declaró 1, no. 1. Está en el expediente. ¿Cómo que no? Le dice se da vuelta al abogado y le dice a la secretaria, poneme la declaración, párrafo 72 de más, video, un disparo. Un disparo. Entonces le dice, 1 o 2 disparos.
bueno, usted está jugando con mi mente, la mente de un señor mayor, usted tiene que entender que pasaron 50 años, que hay la reconstrucción. Pero bueno, 1 o 2 disparos, 2. ¿Ese es su testimonio final? Sí. ¿Por qué Sosa, por qué Bravo dice 2 disparos en la testimonial? Porque cuando vas a juicio, las partes tienen que mostrar las pruebas. Es decir, yo voy a llevar todas estas pruebas. Se la dan a la contraparte. Dice, yo he presentado todas estas pruebas. Dentro de las pruebas que había que presentar, nosotros presentamos una noticia que apareció en una revista de color de la época, que entra a la base después de la masacre, y medio como avalando el testimonio que se quisieron fugar, dice, y acá está la prueba de que se quisieron fugar, le sacan una foto a una puerta y dice, y acá están los disparos, el impacto de pujadas, 2 disparos, uno en la pared, en la puerta, a mitad de la puerta y otro acá en el vidrio. Entonces, como nosotros presentamos la prueba de que había 2 disparos y no uno, él cambia su argumento. Entonces le dice, ¿pero estás seguro que son 2 disparos? Sí. ¿Y por qué estás seguro? Y Bravo dice, porque cierra mejor la historia. El abogado de él hizo así. Bueno, esos 2 disparos, muy interesante, en la puerta, Willy dice, che, esa puerta no es de ahí, no es de ahí. Si esa puerta no es de ahí, ¿y si esa puerta fuera la puerta de los disparos? Es físico, se hace pregunta, ¿viste? Sí, sí. Y si fuese la puerta de los disparos, lo que debería pasar es que en la mitad de la puerta debería haber un agujero. La empieza a raspar y encuentra masilla. Wow. Cuidadosamente saca la masilla. Raspa arriba, no había vidrio, era una puerta cerrada. La puerta original tenía vidrio, pero encuentra que la habían cerrado con una madera. Raspa abajo, encuentra la masilla, saca cuidadosamente la masilla y con una técnica que se llama técnica del cono, si es un error, perdón, pero es lo que recuerdo yo por lo menos, introduce un elemento de metal del tamaño de una bala 45 y encuentra un ángulo. Con lo cual, lo que dice Willy en su investigación es que si realmente Pujadas estaba en el lugar donde Bravo dice, Bravo estaba en el lugar donde Bravo dice haber estado, y la puerta estaba en el lugar donde Bravo dice que estaba, para que la bala entrara con el ángulo de 45 grados con el que entró, Pujadas tendría que haber disparado desde arriba de su cabeza. Y eso era técnicamente imposible porque él había declarado por otra el cosa. Relato que había hecho. Con lo cual contradice el relato. Es más, hace lo siguiente, traza un hilo entre el agujero de la puerta y toda la distancia hasta Pujadas, y cuando lo empieza a recorrer, va bajando, hasta que llega a la altura de la cadera. Y esa altura de la cadera era un lugar que estaba posterior al lugar donde estaba Bravo parado, con lo cual tendría que haber pasado por arriba de Bravo para poder disparar. Imposible. La otra cosa que demuestra la ciencia en el juicio tiene que ver con las balas. Porque en el pasillo estaban los compañeros, ellos estaban acá, en este lugar. Cuando hacen la descarga impacta principalmente en los que estaban adelante. Pero en un pasillo donde está Pancho allá, las balas no llegan. Claro. En la primera descarga, este es un gran ejemplo, Pancho al fondo, disparan acá. Todos los que estaban adelante, mi tío que estaba en la primera celda tiene 8 disparos. 8 impactos de bala. Pero a medida que se van alejando, hay gente que no recibe impactos. Claro. De hecho, en la última celda estaba Camps y estaba Delfino. Que cuando escuchan las descargas, instintivamente se tiran adentro de la celda. Se tiran adentro de la celda. ¿Y qué escuchan? Esto lo cuenta Camps en su relato después de la masacre. ¿Qué escuchan? Que después de la ráfaga empiezan los tiros individuales, ¿no? Vienen rematando. Venía Bravo con la pistola e iba rematando a cada uno. Y quedan 3 vivos. ¿Cómo? Quedan 5 vivos del proceso inicial, quedan 5 vivos, 2 fallecen por falta de atención, 3 sobreviven. Pero Camps cuenta que cuando llega Bravo a la última celda y los encuentra vivos, le dice, párense.
Y entonces le dice a Camps, le pone el arma en el estómago, le dice: la vida por una declaración de fuga. Y Camps dice no. Y detona el arma en el estómago. Bueno, Camps cae. Mariano Camps, que es hijo de Alberto, durante el juicio, y escucha esto y demás, dice: ¿cuánto huevo tenía mi viejo? Porque sabiendo que el destino era la muerte, opta por la muerte antes que la traición. Pero más huevos tenía Delfino. ¿Por qué? Porque Delfino, que estaba al lado, le ponen el arma en la cabeza y sabiendo lo que le iba a pasar, porque ya le había pasado a Camps, le dice: la vida por una declaración de fuga. Y Delfino dice que no. Y lo ejecutan. ¿Y cómo se salva Delfino? No, Delfino no se salva, el que se salva es Camps. El disparo de Camps entra por el estómago, le hace un daño terrible, pero no lo mata. Casi muere desangrado, pero bueno, ahí es cuando Bravo dice: che, viene el resto de la base, entran, lo ponen en una camilla, lo dejan ahí sin atención. En ese proceso sin atención mueren los otros dos que se habían salvado, y a los 3 sobrevivientes, Berger, Camps y Aidar, se los llevan a la base de Bahía Blanca, donde son intervenidos, ahí lo operan. A Berger le dan el tiro de gracia. Le ponen el arma sobre el pómulo, le disparan, la bala atraviesa todo el maxilar y sale por la parte inferior de la mandíbula y sobrevive. Era un trofeo de guerra, decía María Antonia. Ella decía que era un trofeo de guerra, tuvo un montón de operaciones para tratar de mejorarla, pero sin mucho efecto. Pero te quería decir, la ciencia hace otro aporte importante en el juicio, y es que en el relato de Bravo, al descargar, matan a los 19, o matan a los 16. Sí. Pero nosotros llevamos un perito forense. Y el perito forense lee la autopsia de Bonet. Y la autopsia de Bonet dice que Bonet muere con un único tiro que ingresa por la parte posterior de la cabeza y sale por la parte izquierda delantera. Con lo cual, la pregunta que cuando lee el perito el acta de forense, el abogado le dice: en su experiencia, ¿existe la posibilidad que con lo que usted escuchó acá, esa bala haya entrado de la manera que entró? Y el perito forense dice: salvo que haya dado un giro de 360 grados en el aire, es imposible. Y la otra cosa que hace el perito forense es... le muestran la foto de Ulla en el cajón. Ulla está en el cajón y tiene un disparo debajo de la tetilla izquierda, un único disparo debajo de la tetilla izquierda. Y entonces el perito dice: en mi experiencia, por la aureola de pólvora que hay en torno al agujero, el color y demás, ese disparo tiene que haber sido con un arma de corto calibre, yo diría que incluso hasta pegada en el cuerpo. Con lo cual, el otro argumento de que con solo las ráfagas que repelen no era posible, sino si no hubiera habido un proceso de ejecución posterior. Bueno, seguramente, no sé, ustedes quieran que yo siga desarrollando el relato del juicio, porque hay un final de ese juicio y hay una consecuencia de ese juicio, que es una consecuencia que probablemente sea el final de esta historia de Bravo, digamos, ¿no? Pero le quiero preguntar a Pedro Luis si vos considerás que en esta causa en la cual sos querellante, ¿hay algún otro querellante más en esa causa? Sí, claro. Hay varios que tienen que ver con la cercanía a los detenidos en el Pozo de Quilmes, ¿sí? Bien. Son muchos. ¿Son muchos? Sí, sí. ¿Quiénes asesoran a todos los querellantes? ¿Quién es el cuerpo de abogados? ¿Abuela está involucrada? Claro, sí. Está involucrada en todas las causas que tienen relación con apropiaciones. Yo soy uno de ellos. Y sí, la abuela está involucrada y los abogados también. Cada víctima o cercano a la víctima también tiene abogados particulares, digamos. Por lo general,
se organizan de manera de que se pueda tener abogados comunes, y hay casos de particulares, como, claro que sí hay. Pero los organismos tienen un timing y una experiencia que aporta mucho más que quizás un abogado que no la tiene. Siempre están involucrados abogados con experiencia en este tipo de delitos, ¿no? Los organismos, en la mayoría de los casos, son los que más tienen presencia. ¿Vos considerás que ese juicio, particularmente el de Hilda, el de tu vieja, es un juicio que va rápido en el tiempo que vos creés por haber sido parte ya del expediente, o va lerdo? Para mí todo es lento. Todo es lento. Todo, para mi gusto, todo es lento. Muy lento. Esa es mi percepción. Pero si mirás los tiempos de la justicia y si frecuentás juzgados, me explico por qué son lentos. No está digitalizado en la mayoría de los casos, salvo como Oropi, que quizás tiene parte de toda esa dinámica en un sistema. Los juzgados de conurbano y los juzgados federales son terriblemente precarios para mi gusto. Los cuerpos están todavía siendo enhebrados con hilo. Yo tenía, creo que 4 cuerpos en mi causa, y para sacar una hoja tenías que descoserlo. No, es muy manual y tenemos más sistematización los querellantes que el sistema del juzgado. No tienen personal tampoco. ¿Vos crees que eso está fundamentado, digamos, en algo que está hecho así a propósito por el sistema judicial? Creo que está todo atrasado en Argentina, en líneas generales. El Estado tiene un atraso en lo que son para mi gusto, y es una opinión personal, son las partidas presupuestarias. Si vas a calzar de presupuesto y de lograr tecnología en los juzgados, vas a lograr otra dinámica. Si los capacitas, mejor aún, y si le das recursos, mejor todavía. Un secretario de un juez hace a las veces de fiscal. Nosotros hacemos las veces de fiscal. Sí, los que caminamos la causa y los que estamos haciendo la investigación somos los familiares. Claro. No digo que no está bien, para mí está muy bueno, porque tenemos más cercanía, más sensibilidad, por así decirlo, sin acusar que no son sensibles, pero la sensibilidad para un caso la tiene más quien está afectado que el empleado. Creo que se le pone mucho esfuerzo igualmente, a pesar de los recursos que tienen asignados. Le pone mucha onda. Uh-huh. Pero bueno, con la onda, viste cómo es, son 17 años que estamos atrás de este tema. El CELS es un buen trabajo, coincido. Carolina Barsky fue una de las primeras que vi cuando recuperé la identidad, porque claramente revisé fecha por fecha de cada lugar que tenía algo para decirme respecto a mi desaparición y la de mi madre, y ahí donde logré hacer un promedio de entre el 5 y el 8 de marzo, y bueno, Carolina Barsky fue una de las primeras que vi, la mencionaste y la quería mencionar. Fui al CELS, los interrogué hasta que me contaron todo. Y bueno, tuviste más suerte que en muchos de nosotros, lograste que hable un represor, nosotros no. Uh-huh. Mirá que los ves a cara a cara y no te larga nada, no declaran. Uh-huh. se niegan a declarar. Creo que fue un caso fue Silingo, que es el único que a distancia igual lo ejecutaron. Hay uno más, Febres, creo que intentó hablar y lo mataron. Pero no es lo común que hablen, y mucho menos que hablen y la caguen, como te pasó vos, que tuviste buena fortuna en ese sentido. En nuestro caso no hablan, se cierran y hablas contra una pared. Claro. Como cuando hablaste en una videoconferencia de él que estaba hecho una piedra, así son. Y la idea es poder seguir intentando, no queda otra. Porque se va haciendo más grande y podés tener una llegada o algo más. El juicio te da esos elementos, que podés llegar a tener suerte. Claro. Ni más ni menos que suerte. Y bueno, respecto a la ciencia, me anoto a Víctor Penchazade, que es el genetista que acompañó siempre a abuelas. Y aquí fue distinguido. Es el responsable del mitocondrial, que nos cruzaron a todos y logramos tener la afiliación de una manera un poco más rápida por el índice de abuelidad, claro, que es lo que a nosotros nos genera
un incremento en los encuentros, porque ahora son 131 nietos, ¿no? Ahí se incrementa notablemente el macheo con posibles hijos desaparecidos. Y bueno, es más o menos... Te tengo una sola pregunta, pero para el final. Bueno, una. No hay problema. Cerramos el tema del juicio. El juicio civil queda resuelto en Miami con un fallo condenatorio por unanimidad. Allí no hay, digamos, un voto que sea parcial, ¿no? Tiene que ser unánime. Si no hay unanimidad, no hay sentencia. No hay sentencia. Queda sin resolver el juicio. Bien, en este caso hubo unanimidad y quedó sentenciado por la vía civil Bravo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esa condena para Bravo? Bueno, inmediata, como es un juicio civil, la condena es una reparación. Primero, es una condena de responsabilidad, sí. Y segundo, una reparación económica. Bien. Pero como nosotros todavía tenemos una causa de pedido de extradición en curso, entendemos que si un tribunal en Estados Unidos lo encontró culpable o responsable de los hechos de muerte y tortura, eso debiera de alguna manera ayudar al juez que tiene la causa de la extradición a tomar una decisión de extradición. Bien. Yo en lo personal creo que eso no va a ocurrir. Bien. Pero Bravo tiene una consecuencia civil de su ciudadanía, ¿no? No necesariamente, pero sí, lo que sí pasó en el juicio, que eso nosotros no lo sabíamos y nos enteramos ahí y fue para nosotros una luz de esperanza, es que del juicio participaron 2 abogados del Departamento de Estado. Que eran los 2 personajes que estaban en el fondo de la sala, ¿no? Durante todo el juicio había 2 personas sentadas en el fondo, vestidos de trajes, con un barbijo naranja muy llamativo. Nosotros nos preguntábamos quién era, no podíamos saber quién era, y el último día del viernes los abogados nos dijeron que se habían acercado, habían hablado con ellos, que eran abogados del Departamento de Estado. Los abogados nuestros nos dijeron, es muy llamativo, el Departamento de Estado no manda 2 abogados a Miami a un juicio civil, ni por casualidad, salvo que vean algo. Y eso que vieron ellos es que si Bravo era ciudadano americano, era porque en algún momento había completado una serie de documentación para que le dieran la ciudadanía. Dentro de esa documentación un montón de formularios, uno de esos formularios, el F-144, hace varias preguntas. Una de las preguntas es, ¿usted participó de alguna acción de persecución política, ideológica, racial, étnica y demás? Etcétera, etcétera. Y Bravo tiene que haber contestado que no, porque si no, no le hubieran dado la ciudadanía. Y lo que nos dicen los abogados es, después de haber presenciado el juicio, evidentemente Bravo mintió. Si Bravo mintió, podríamos iniciar una causa de desnaturalización. La desnaturalización es un proceso por el cual le sacan la ciudadanía y lo vuelven al estado inicial. Y el estado inicial es migrante. Allí puede ser extraditado. Y porque se convierte en ilegal. Lo pueden expulsar. Entonces lo pueden deportar. La figura es la deportación. Entonces, entre las 2 opciones que tenemos en curso, que es la extradición o la deportación, yo creo que existen más posibilidades de la deportación. Porque a Estados Unidos, si hay algo que le encanta, es deportar inmigrantes. Ahora, extraditar un ciudadano americano para que sea juzgado por la justicia de otro país, eso es muy difícil, digamos. Así que estamos hoy a la expectativa, el caso se armó, lo van a elevar a los organismos pertinentes y creemos que en algún momento vamos a tener algún tipo de resolución. No hay tiempos. La justicia americana está mucho más dotada de recursos que la justicia argentina, no tengo ninguna duda, lo vimos. Vos te presentás, las salas son divinas, hay aire acondicionado, los abogados dicen poné la pantalla tal, encuentran la pantalla, no hay ninguna. Ahora, la justicia, los tiempos son los mismos allá que acá. Nosotros tardamos 2 años a llevarlo a juicio, todavía no se cerró el juicio porque hay unas mociones dando vuelta. Una vez que se cierra el juicio viene la apelación no tiene tiempo. Digo, en la justicia en todos lados es lenta. Es lenta. Pedro, y yo quiero cerrar este diálogo con Pedro, que nunca ni siquiera te lo pregunté fuera de micrófono, ni siquiera aquel encuentro en Merlo, cuando fuiste con tu viejo a un acto donde se le colocó el nombre a tu mamá a una calle, ¿no?
que fue un acto simbólico para ese barrio de allí de Merlo. ¿Fuiste al Chaco? Sí, claro. Contalo. Al Chaco voy siempre, porque es el lugar donde nacimos con mi hermano, y ahí vivió mi abuelo, mi abuela materna, y bueno, mi madre y todos mis tíos vivían ahí. Mi madre, bueno, pasó la clandestinidad y se fue. Pero ahí tenemos a toda la familia materna. ¿Y pudiste hablar con ellos? ¿Pudiste reproducir su vida de infancia? ¿Cómo se crió todo? Sí, claro. Sí, hasta... ¿Querés compartirlo? Mi madre a los 13 años ya estaba de alguna manera vinculada con la juventud guevarista. Me comentaban las personas que estaban más cerca de ellas, y luego se encuentra con Jorge, con mi padre, y pasa a formar parte del PRT y junto con él. En ese proceso, hasta que se encuentran, creo que la influencia la daba García del Val, que era un periodista del Chaco. Esa influencia, esas ganas de estar en la participación. El impulso, digamos. Es muy probable que se le haya dado ese entorno, ¿no? En donde ella trabajaba. Desde pequeña trabajaba haciendo tareas domésticas y cuidando, si mal no recuerdo, a los hijos del periodista. Esa fue la situación que la lleva un poco a involucrarse de esa manera, muy joven. Uno traspola eso a la vida de uno, 13 años, ¿qué hacíamos a los 13 años? Claro. Bueno, igual yo trabajaba desde los 9, pero ella militaba desde los 13. Son cosas que son diferentes. Era natural en su vida la militancia. Aparentemente sí. Sí. Me lo confirma mi padre, que me dice, la conozco, y comenzamos un camino de militancia juntos en adelante. Y bueno, los relatos después, qué sucedió, bueno, me los da en primera persona Jorge, porque está vivo. Claro. Y en el Chaco le pierden ese timing de cómo siguió la historia, porque claramente pasaron a la clandestinidad ambos. Pero vuelve, cuando yo quedo embarazada de Carlos, vuelve y da a luz ahí en el Chaco. Lo inscribe en el Chaco y lo bautiza en el Chaco a mi hermano. Y siguen su militancia. Cuando no sé qué iba a pasar conmigo, si íbamos a volver al Chaco para que dé luz en el Chaco, pero sucede el secuestro de Jorge en el año 75, 15 días antes de que yo naciera. Obligadamente, en ese escaparse de esa situación, que zafó por muy poquito, porque se llevan a Jorge y no a Hilda. A Hilda la secuestran 9 meses más tarde. Claro. Se llevan a Jorge, no a Hilda, creyendo que no era una participante, porque ellos ya tenían armado una estrategia para poder al menos zafar de esa situación. Si pasaba, Jorge dijo soy yo, o directamente lo apuntaron a él, y quedamos, mi hermano, yo en la panza y mi madre. Se llevan a Jorge, que seguramente el destino fue Pozo de Banfield, seguramente, y mi mamá escapa al Chaco, se va. Nací 15 días más tarde en el Chaco, pues quizás por casualidad, me bautizan en el Chaco, me inscriben en el Chaco y soy chaqueño. Somos los dos chaqueños. Mi mamá estuvo poco tiempo, tuvo 3 meses ahí, no era seguro, porque no pasaba desapercibida la historia de esa familia aparentemente, y opta por irse para no exponer al resto de la familia. Con los niños a cuestas se va. Sin grupo de pertenencia, porque estaba desarmado por la caída de Jorge. Claro. Y cuando llega a Buenos Aires, buscando alguna conexión con un grupo de pertenencia que le pueda contener, y aparte seguramente porque tenía que continuar con la militancia, sí. En Buenos Aires se encuentra con personas que después también pude acercarme, me contaron detalles muy interesantes y muy lindos, y logra contactar al grupo en Conurbano Sur, que fue con el cual estuvo hasta el momento de la desaparición, a los 9 meses. En el medio fue lo de Montechingolo, y fue lo del copamiento de Montechingolo y demás. Todo ese derrotero seguramente le generó
habrá generado una inteligencia de la cual estaba a cargo Ferián, de la Y inteligencia. además una exposición de ella. Sí, Claro, total, claro. de ella y del grupo. Ferián hacía inteligencia y particularmente estaba ligado a lo que ya se sabía que iba a pasar en Montechingolo, que era el ataque. Ferián era uno de los que hacía inteligencia en la puerta del regimiento. Eso lo dicen los testimonios de la causa, la primera causa, que lo sacamos de los testimonios que pudimos lograr porque somos querellantes. Claro. Imposible que lo haga un juzgado federal con los recursos que tiene. Muy, muy finito la 77966. Así que, volviendo al Chaco, sí, después tengo mis tías que me contaban cómo era la dinámica mientras duré ahí, cómo era yo de chiquito. Y bueno, 9 meses más tarde terminé en el Pozo de Quilmes, bajé de peso y me apropiaron. La cuestión es que en el Chaco estábamos con mi hermano, contenidos, pero inseguros. Era necesario, creo que fue una buena decisión. Salir. Que salga mi madre en destino con un destino diferente. Si no desaparecíamos en el Chaco, era cuestión de tiempo. ¿Tus hijos conocen el Chaco? Sí, sí. ¿Conocen la familia? Sí. A partir de la recuperación de la identidad, todo lo que es la reconstrucción, no solamente son causas, también hacemos reconstrucción genealógica, tanto mi hermano como yo, y sí, reconstruimos todo, completo. ¿Y Carlos dónde está? Hoy día en Río Negro. Él estuvo viviendo en Merlo, lo conocí en Merlo. ¿Cómo fue ese momento? Yo lo conocí en Buenos Aires, perdón, no lo conocí, me lo conocí en Buenos Aires. Cuando conozco a Jorge, conozco a Carlos, el mismo día. ¿Cuánto tenía Carlos allí? Él tiene un año más que yo. Claro. Yo tenía 29, él tenía 30. 30. Lo conozco y bueno, él se va a Merlo nuevamente a seguir con sus actividades, tuvimos un pocos días juntos, así que quedé en ir al Merlo. Y yo fui a Merlo a conocer dónde vivía, a continuar con lo que podía. Sí. Y ahí donde, bueno, conozco a Merlo, conozco su entorno. Su casa, su entorno, su negocio. Claro. También San Luis, comencé a hacer empecé a viajar. Claro. Al menos en 3 puntos, Merlo, San Luis y Chaco. Y ahí fui reconstruyendo, ¿no? Te encontrás con la familia y te encontrás con todo el contexto de cercanos, amigos, militantes, que te decían, yo la conozco, la conocí a tu mamá en este contexto, o mi tía que me decía, tu mamá hacía esto, hacía lo otro. Y cada uno te cuenta algo diferente, la relación era individual, ¿no? ¿Te contó Carlos de la historia del perro Saddam? Claro, sí. Ahí hay un paralelo, porque como decía, la investigación dice que llegan a mí por varias vías. Abuelas de Plaza de Mayo como impulsoras de una causa que querían dar conmigo. El equipo argentino de antropología forense que hace una reconstrucción basada en testimonio de una base de datos de sobrevivientes, como por ejemplo Jorge, que es un sobreviviente, y muchos más. Se arman las células que estaban compuestas en cada parte del conurbano, y todo eso lleva a una causa. En paralelo, hay investigaciones de personas de a pie. Sí. Jorge era uno de ellos, que caminaba en las investigaciones junto con varias personas, con todas las que se encontraba. Y entre ellos estaba Clara Petracos, que es una persona muy querida por nosotros, que muy técnicamente logra dar un vínculo antes de que sea el ADN positivo, decir, Pedro o Ferián es Nadal. Lo hizo antes que nadie. Ese análisis que hizo Clara, que busca a su hermana, es una hermana que busca, marca una diferencia. Pero en el mientras tanto, logrando ese vínculo, comienza a hacerlo público. Y en la base de datos del equipo argentino de antropología forense, al hacer público esa referencia de Ferián es Nadal, cuando abren Nadal, la base de datos de Nadal lo vincula con diferentes personas de la célula. Y una de ellas es la familia Argüello. Pero Argüello tiene relación con la novia de ese momento de mi hermano, que vivía en Merlo. ¿Cómo conoce a la novia del hermano? Bueno, a través de un perrito que se llamaba Saddam, un Rottweiler. Un bicho grandote,
Que iba en una camioneta atrás. Claro, a través de ese se hizo amigo del hermano de Rita, que era su esposa, que fue su esposa. Y la tía fue compañera de mi madre. Cosa de la vida, vos? cosa del universo, digamos. ¿Conocías esta historia? No, pero es fantástica. Y bueno, hay varias aristas como esta a lo largo de la historia que, bueno, sí, te hacen pensar que, ¿pero qué está pasando? Había algo. Había Sí, algo parece que hay. Quiero cerrar con vos. El hecho de haber llegado al juicio, tener condena civil, es una satisfacción parcial, ¿no? Porque la causa penal sería el objetivo más importante de ustedes. Sí, tengo dos respuestas a esa pregunta. Una es, nosotros tenemos la clara convicción de que Bravo tiene que ser juzgado penalmente en la Argentina y no vamos a parar hasta que eso ocurra. Trelew para mí es una historia fantástica porque es una historia que todo el tiempo se reinventa, todo el tiempo encuentra algo más. Elementos nuevos. Para seguir viva, digamos, y ahora la lucha claramente está puesta en la extradición de Bravo, que es lo que queremos los familiares. Pero después hay una dimensión personal. Uh-huh. Y desde la dimensión personal yo te diría que lo que conseguimos en Estados Unidos, la condena, de alguna manera viene a hacer un cierre a una lucha familiar, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una lucha que encaró mi viejo y por eso está desaparecido, que continuaron mis abuelos. Yo tengo registro desde muy chico acompañar a mi abuela en todo el proceso de memoria, verdad y justicia, y ella se murió con la satisfacción de haber logrado el juicio como querellante en Trelew y con el dolor de no haber visto a Bravo condenado. Y para mí, de alguna manera, hay un cierre de una historia familiar que abre otra etapa de lucha y demás, pero que de alguna manera Trelew tiene un broche, y es conseguir que todos los represores que participaron de esa noche del fusilamiento tengan algún tipo de condena. Pedro. En esto de las frustraciones, podríamos decirle, nos terminamos frustrando y después recomponemos y seguimos adelante y nos volvemos a frustrar. En el medio, aunque parezca mentira, hay condenas domiciliarias, y aunque parezca mentira, están a 17 cuadras de tu casa, viviendo la condena, un Echecolás, un Vergés, 20 cuadras. Y esas son las cosas que te frustran dentro del sistema, pero hay que seguir adelante, ¿no? Te genera un riesgo, no dejamos de ser personas comunes, impulsando causas con un objetivo de memoria, verdad, justicia, una reparación también que tiene que ver con nosotros como familia. Uh-huh. Y no una reparación económica. No pedimos ni más ni menos que el cuerpo. Bueno, al menos nosotros en este caso, y no te lo dan, no te dan el dato, o al menos una respuesta. Y encima el sistema que hay de justicia, te encontrás con estos permitidos de condenas domiciliarias. No sé si están bien o están mal. A nosotros como víctimas, porque somos las víctimas, entender eso también cuesta, ¿eh? Entender que somos víctimas a mí me costó mucho, y te termina frustrando. Y volviendo a entender cómo que sos la víctima y no sos justamente lo contrario, eso te lo da la sociedad, eso te da la grieta, la marca. Y te ponen en un lugar donde por tu culpa está presa la pobre vieja que te crió, o por tu culpa ese pobre viejo de 90 años está en una prisión. ¿Con qué necesidad? ¿Por qué no nos reconciliamos los argentinos? Esa marca, no es mala palabra la grieta, creo que es una buena palabra. Te tiene que dar la decisión de decirte dónde querés estar. ¿Quién te dice que la grieta se tiene que cerrar y que vos te tenés que abrazar con tu verdugo? Eso parece un poco macabro y bizarro. Así que bueno, es más o menos. Yo quiero abonar un poquito más de la teoría de la grieta, y es que yo celebro la grieta. Porque de aquel lado siempre estuvieron los mismos. Estuvieron los Blanco Villegas, los Bullrich, ¿no? De aquel lado siempre estuvieron los mismos.
están los que dicen que los derechos humanos son un curro. Están los Martiniano Molina, que cuando le preguntaron por el pozo de Quilmes cuando era intendente dijo, ah, sí, el tema de los baches, ¿no? Entonces, de ese lado no hay reconciliación posible, no hay perdón posible. Y yo no soy una persona que se crió con odio, yo todo lo contrario, soy una persona que me crié en un entorno donde siempre tratamos de mirar el medio vaso lleno. Pero de los que están a aquel lado, ni olvido ni perdón, solo castigo. Gracias. Bueno. Solamente agradecerles por la presencia aquí a Pedro Luis y a Eduardo, haber viajado para esta semana tan importante, histórica, y la presencia de todos ustedes. El hecho de que haya 2 cámaras significa que va a haber un trabajo posterior de edición y seguramente después lo vamos a charlar seguramente dentro de la fundación, si este trabajo no merece ser tenido en cuenta como un trabajo testimonial único, histórico, aquí en la universidad. Yo le tengo que agradecer a Chiqui, al Negro, a Panchito, que hayan pensado en mí para esta entrevista, que para mí me marca un antes y un después. Así es que gracias a ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta, el micrófono puede circular. Por favor. Está bien, te escuchamos, Chiqui. Como miembro de esta fundación, digamos que básicamente darles las gracias a todos por estar acá. Y bueno, hay caras jóvenes que hemos visto hoy que no las hemos visto en otras oportunidades. Y eso, decirles a los chicos, ustedes son los que siguen, los que tienen que tener en claro de que seguimos buscando justicia y que es posible encontrarla. Entonces, ese es el mensaje para todos nuestros chicos. Gracias a la universidad. Gracias, Sonia. Los chicos que han venido por sus medios, no hemos podido recaudar un solo fondo, así que cada uno ha venido por su cuenta. Bueno, y a Oscar, por supuesto, por haberse tomado este trabajo. Por favor. Un honor.